Muchas gracias, señor presidente. Buenas noches, señorías. Vamos a ver, por la particular estructura que tiene este debate, yo debo comenzar diciendo que doy por defendidas el conjunto de enmiendas formuladas por los integrantes del Grupo Mixto en este apartado. Igualmente tengo que decir que es imposible plantear esto sin hacer expresar una primera cautela. Nosotros defendimos con energía y con dureza una enmienda a la totalidad a estos presupuestos generales del Estado. Y como es bueno que esto no se olvide, nos vemos en la obligación de recordarlo. Formulamos enmiendas porque creemos que es nuestra obligación, enmiendas parciales, en este caso al articulado, etcétera, pero debe quedar perfectamente claro que nosotros estamos radicalmente en contra del contenido de estos presupuestos, de la línea preferentemente ideológica que los caracteriza, como ha ocurrido desde el principio de esta legislatura, que ha demostrado, creemos, sobradamente su ineficacia para resolver los problemas de la mayoría de los ciudadanos. Y además con una gravedad especial. Estar discutiendo, plantear en el mes de agosto un proyecto de presupuesto general del Estado no es un problema porque sea un periodo tradicionalmente vacacional, es un problema porque es imposible utilizar magnitudes ciertas a la hora de formular el escenario presupuestario. Nadie sabe cuál va a ser la recaudación final de los principales conceptos presupuestarios. De forma que estamos ante un presupuesto que probablemente será falso de toda falsedad porque no coincidirá con la realidad y a alguien le tocará modificarlo en cuanto esperemos cambien las cosas a partir de las próximas elecciones generales. También tengo que decir que este es un presupuesto donde es evidente que existe una lectura de la realidad que es exclusiva de quien lo formula. Por eso mereció el rechazo absoluto de todos los grupos, casi todos los grupos de la Cámara en su momento, y es algo que también conviene recordar. En relación con el epígrafe del que tratamos, los nacionalistas canarios tenemos formuladas 24 enmiendas. 24 enmiendas porque en general en estos epígrafes se encuentran algunas de las cuestiones que nosotros creemos que se le han negado a Canarias y que nosotros consideramos parte de nuestro derecho, de nuestro fuero, de nuestro acervo económico y fiscal. De forma que yo no puedo ahora extenderme con estas 24 enmiendas, pero les digo que hablan desde la necesidad de contemplar el evitar vaciar de personal docente cualificado las universidades canarias, hasta la necesidad de atender a los programas POSEI. Aquí hay de todo. Pero yo querría centrarme en algunas cuestiones que son, creo que las que afectan a un problema fundamental que tiene planteada nuestra tierra, como el conjunto del Estado español, solo que un poco más, que es la cuestión del empleo. Canarias tiene en este momento una tasa de paro superior al 30%, una cifra dramática, superada solo por otra comunidad del Estado español, que asociada a unos indicadores sociales de pobreza, de exclusión social, de paro juvenil, de pobreza infantil, arrojan un panorama en el que no hay que regodearse ni un minuto, lo que hay que hacer es intervenir. Nosotros queremos recordar, con la enmienda número 11, una enmienda de modificación a la disposición adicional 59, 59ª, le tenemos que recordar que existían dos planes integrales de empleo para Canarias. Un plan integral de empleo de 42 millones de euros, definido en la Ley 56/2003 de empleo, que fue liquidado con un proceso, yo diría que lento pero seguro, así que han conseguido ustedes dejar en cero esta partida cuando estamos en indicadores absolutamente dramáticos en materia de empleo, y les aseguro que se nota. Les aseguro que se nota. Ya sé que el argumento de algún ministro es que eso no servía para nada en realidad. Y otro plan integral de empleo vinculado en este caso a educación y cultura que tenía 40 millones de euros en su dotación. Por lo tanto, 82 millones de euros para intervenir en una materia que si no tiene sentido intervenir en formulaciones de planes integrales de empleo, a saber en qué tendrá sentido intervenir con la que está cayendo. Nosotros volvemos a insistir en que es inaceptable que se nos hayan hurtado estas cantidades justamente cuando las cosas se estaban poniendo peor. Y ante el riesgo de que se nos acuse de victimistas, le reto a quien sea necesario a que discutamos los datos, porque si les parece bien, entonces se podría aceptar la acusación de victimismo, si no, es sencillamente inaceptable.
La otra cuestión está relacionada con los servicios regulares de transporte aéreo de pasajeros entre Canarias. También afecta esto a Baleares, a Ceuta y a Melilla, y el resto del Estado español. Saben que aquí hay un 50% de la tarifa es bonificable. Sin embargo, hay un elemento que nos preocupa extremadamente, y después de ver las actuaciones del Ministerio de Fomento, sobre todo en los primeros momentos, no podemos dejar pasar, y es que aquí se habilita, en el texto actual, se habilita al Ministerio a fijar una tarifa máxima bonificable. Es decir, que mediante una simple orden ministerial, en periodos a ser posibles de despiste general, como en lo de las fiestas de carácter estatal y comunitario, se nos modifique este 50%. Ya se intentó hacer, tenemos que recordar. Por ese motivo no podemos entender por qué no se habla claramente de que esa bonificación tendrá una vigencia indefinida. Tengo que recordar que eso no es ningún regalo a nadie. Eso es colocar a aquellas comunidades con problemas objetivos relacionadas con su ubicación geográfica en la media del resto de las comunidades del Estado español, no en las mejores. Lo que pasa es que, como yo sé que hay señorías que confunden el buen clima con las buenas condiciones sociales y laborales, pues a lo mejor algunos tienen la sensación de que que la naturaleza nos haya dotado con un clima estupendo no quiere decir que no haya un montón de gente pasándolo muy mal. Y si no se aplican bonificaciones de esta naturaleza, lo que se impide definitivamente es el derecho a la conectividad de muchos canarios, y sobre todo los que están en peores condiciones. Por último, porque el señor presidente ya me avisa a través de esta cosa, que, miren, le vamos a pedir una cosa, por favor, si es sencillo, si es una enmienda de adición en la que se diga que a todos los efectos la condición de residente en la Comunidad Canaria se acreditará con el Documento Nacional de Identidad. No sé si ustedes son conscientes de la indignación general que ha producido en Canarias en que haya un montón de gente, coterráneos míos y de algunos otros compañeros que veo por ahí, aprovecho para saludarlos, que han tenido que estar paseándose con un papelito por los aeropuertos canarios porque decía alguien del Ministerio de Fomento que había no sé qué tramas terroríficamente corruptas que estaban hurtándole el dinero al Estado. El resultado es ninguno, solo haber ofendido a un montón de gente que ha tenido que estar, no le ha bastado con su documento nacional de identidad para poder trasladarse dentro del territorio del Estado. Muchas gracias, señor presidente, por su benevolencia.